Y hoy Tres con Salsa se viste de lujo porque tenemos un artista que a mí me encanta y yo estaba loca por tenerlo aquí. Él es... Tú empezaste rapidísimo. Mi amor, pero claro, este artista merece, tú sabes, un poco de dinámica, porque él es dinámico. ¿Quién es? Aunque él hable lento, pasivo, con tremenda tranquilidad, pero él es una persona súper dinámica y creativa. Ha brillado muchísimo en el mundo del cine, del teatro y en la realización de videoclips. Le encanta trabajar con bailarines, caballero. Él es Yandro Tamayo. Bienvenido, bienvenido. Gracias por la invitación. Qué Aquí estamos, me rico. encanta este lugarcito, muy ¿Te acogedor, gusta? me Bienvenido. encanta. Ven más seguido cuando quieras. Tenemos comida, tenemos... Sí. Tenemos de todo. Aquí hay de todo un poco. Sí, yo lo vi ya, ¿por qué tú crees que estoy aquí? Yo estoy segura que ¿La no. gente viene a comer? Porque es que a todo el mundo le gusta la comida de marido. ¡Ay! La gente viene por ti. Ahí vamos. ¿Qué sensación te dio esta terracita aquí? A mí me trae muchos recuerdos porque me recuerda mucho a Cuba. Sí. Es Sí, un espacio ¿verdad? muy familiar, me recuerda mucho a Cuba. Sí, calor, ¿verdad? No, y el clima ahora está tan rico, el Sí. airecito. Rico. Me tiene el día hoy jorobado, el airecito y el clima. Es que estamos cambiando de temporada, pero aquí te vas a Sí, sentir como en casa sí. y ese es el objetivo, de verdad. Tú tienes una carrera muy interesante y muy linda, la verdad. Gracias, Tú gracias. sabes que yo estuve leyendo que con 19 años tú creaste un guión para la televisión. Para la televisión. Sí. Cuéntame sobre eso, cuéntame esos inicios. ¿Cómo fue? Mira, el problema, yo siempre he sido una persona muy soñadora. Yo creo que es lo que le ha dado sentido a todo lo que yo he hecho en mi vida, ¿no? Parte de una idea, un sueño. Y cuando escribí ese guión, parte de una historia que me cuenta un amigo, en un 31 de diciembre, y yo le dije, yo voy a escribir esa historia. Y él me dijo, sí. Bueno, pasó el tiempo y yo empecé a escribir la historia. Y era también el recurso que yo encontré para convertirme en un artista profesional, porque hasta ese momento No es que eres un niño, había, o sea, había sido 19 aficionado. Jovencito, tan O sea, jovencito Y ya. entonces todos los amigos estaban entrando en el ISAN, las escuelas, y ese era como mi pase de nivel, ¿no? Ujú, Entrar. sí. Y por suerte todo salió bien. Y entonces ese guión me dio premio a mejor guión, un Caracol a mejor guión unitario del año en que se estrenó. Tan jovencito. ¿Y en ese Joven. momento había tanta gente jóvenes, creativos así o no? No, yo creo que fue la primera. Luego, bueno, pasa como pasan las cosas en Cuba, que a veces suceden cosas de este tipo y no encuentran el espacio, ¿no? Que valide ese suceso. Pero yo creo que fue la primera vez que alguien tan joven se ganaba ese Un premio. premio tan Wow. importante. Y hay que mencionarte a Humberto Solás. Humberto Solá. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Humberto Solás? Eso fue mágico también. Imagínate tú que yo llevaba una semana pensando y decía, caballero, hay tanta gente guapa, ¿no? Tanta gente bonita haciendo incluso películas para adultos, cosas que no es el cine que uno siempre sueña con hacer. Y yo decía, y sin embargo yo sueño con protagonizar películas. Ajá. Esas contradicciones que le entran a uno, ¿no? Me quedo así pensando. Y me entró como una decepción por dentro y dije, no, porque a lo mejor uno siente que no tiene el físico necesario que lleva el cine. Bueno, corte A, 2 días después me estaba llamando Isabel Santos para hacer un casting para una película de Humberto Solás. Ay, Dios. Y hice el casting de la película y automáticamente Humberto me dio el personaje. Y ahí mismo dije, o sea, lo más importante es la capacidad que tenga uno de soñar y de proyectar las ideas, ¿no? Sí, lo que uno también, Claro. lo que uno sale de su boca, eso es lo que atrae. Yo pienso Claro. que tú también al decirlo ya también. Y bueno, y estaba haciendo la película con Humberto Solá y me sorprendió mucho, sobre todo por la mirada que tiene Humberto Solá del arte, ¿no? Fue algo que se quedó conmigo y yo creo que yo guardo mucho de esa impresión que él me dio en el proceso de trabajo, su maestría, a la hora de dirigir las escenas, de trabajar con los actores, su profundidad a la hora de los temas, de analizar los temas. Él era un hombre que tú nada más lo veías y de verlo tú sabías que estaba delante de un gran de un intelectual y tú decías, oh, qué Te va a hombre. crecerme, tú decías, Sí. te va a crecerme. Un hombre muy, muy profundo y que abrió las puertas de su casa a ese grupo de muchachos jóvenes que entró ahí dentro de la película. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y que fue la última película de Humberto Solá. ¿Verdad? Sí. Wow. Dios mío, pero qué bueno. Ese fue esos fueron tus inicios allá. Esos fueron los inicios, que incluso
Después nadie sabía, porque después la gente me empezó a conocer como el realizador, Ajá. pero nadie sabía esa etapa, nadie asociaba esa imagen sinceramente, yo no conocía esa con la- etapa tuya, Sí. doctor. Mm. Yo, cuando estábamos hablando, que coincidimos para invitarte y demás, yo le digo, yo conozco a Tamayo, porque si hablas de Tamayo, hablas de Johnny Torres. Sí, ahí exacto. estamos. Yo le digo, o sea, sinceramente, yo conozco a Tamayo como realizador audiovisual, no como actor. Y de ahí viene, pero bueno, pero chévere que tienes como una trayectoria, por eso. Sí, hay mucha experiencia en diferentes cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ayuda también a tener una mirada clara, sobre todo el mundo del videoclip depende mucho de la visión estética que tú te puedas formar y que tú puedas poner sobre. Entonces yo empecé a jugar con esos elementos teatrales que yo traía, esa forma de poder traducir sentimientos con pequeñas acciones, con pequeños movimientos. Gracias. Eso yo creo que fue lo que le dio la particularidad a la hora del video, de los videos. De lograr esa distinción, o Claro. que sea distinto a Claro. todo lo que estaba haciendo Sí. el resto de las personas de la Exacto. Sí, si tú te vas más a los teatros, sí, a mí me gusta mucho, pero lo que más me gusta de ti es que sobre todo en los videoclips usa mucho los bailarines. Bueno, eso me toca Claro, de cerca. Claro, Sí. claro. De cerca me toca que muchísimo. nunca pudimos trabajar Mira, eso es un directamente. dolor que yo siempre tuve. Nunca te lo quería Bueno, decir. ya saben, Nunca ya- te lo quise decir. Pero No, fue un pero a lo dolor que yo mejor aquí- siempre tuve. Dios mío. Ya no, nunca me llamó para un videoclip en Cuba. No, pero bueno, porque- yo pienso que cada realizador tiene también su equipo. No, claro, yo había hecho ya una alianza con Henry, ¿no? Sí. Entonces Henry me ayudaba a crear todas esas escenas musicales de estilo teatro musical. Entonces ya cuando uno, en este medio creativo, cuando uno va haciendo pactos con gente, ¿no? Exacto. Es muy difícil desprenderse, desprenderse Sí. de eso. Y sobre todo en Cuba, que es un país donde uno a veces tiene muchas necesidades a la hora creativa, entonces tienes alrededor personas que te ayudan en un momento determinado, entonces que después Ya tú estás no después puedes enlazado. ya estás como comprometido con eso. No, pero Pero no te espero creas. que llame a paso entonces para salir Otros en trabajos uno aquí. de tus No, trabajos. pero aunque no me hayas llamado, te digo que lo disfruté muchísimo. Disfruté cada proceso, de todo lo que veía. Yo también sigo mucho a Henry Siempre Igual, me lo es un decías, tú siempre me lo excelente, decías. es un excelente coreógrafo y bailarín, igual que Jenny, su esposa. Y para mí, de verdad, para mí, yo lo disfrutaba tanto, aunque yo no estuviera dentro de ese proceso, pero aunque estaba afuera, Lo me veía. encantaba ver porque se está haciendo algo lindo. Claro. Se está haciendo No, algo y que lindo. también yo me preocupé mucho, por ejemplo, a través de la coreografía y de los bailarines contar historias. Ujú. Y a veces los bailarines los ponía a actuar, empezaba a contar las historias a través de esos bailarines. Yo creo que ahí es donde viene la experiencia. Me acuerdo de Gretel Pupo, ¿te acuerdas Ay, de tan Gretel linda Pupo? esa mulata, es bella. Bellísima, que protagonizó Bella. cantidad de videos míos. Muchísimo, Porque- sí. Y eso es lo bonito que tiene el trabajo también con sobre todo los bailarines cubanos, que tienen una preparación fuerte Sí. de teatro danza contemporánea, ballet. Es muy fácil Sí. trabajar en ese sentido. Por ejemplo, fuera de Cuba yo nunca me he encontrado a nadie que tenga la capacidad de hacer los trabajos coreográficos que se hicieron o que yo veía que se hacían en Cuba. Aquí Sí. es muy complicado porque no todos tienen la experiencia que puedes tener tú a la hora de poder conceptualizar un espectáculo, Sí. un trabajo musical para la televisión, para un videoclip. Aquí hay muy poca gente que son capaces de... Sí, yo lo Pero, sé. de hacer eso. ya sabes que cuando necesitas bailarines, Ya. ellas tienen una Es academia en la calle 8. Ahí En la calle está. Tengo que dar la promo. Ay, gracias, Que la Robert. conozco. Ahí está, paso a paso, ubicada en la calle 8, 1850 el Southwest y la 8 Street. Ahí estamos. ¿Y qué en la estás unidad haciendo? 210. ¿Qué estás haciendo ahí, Julie? Bueno, Enseñando. ahí estamos dando clases de ballet clásico, que aquí está la Ballet maestra, clásico, ella sí. es la maestra de ballet. Estamos dando clases de danza contemporánea, que es Kenzo, mi hijo Claro. mayor. Y yo estoy dando pues todos los bailes, todos los demás bailes populares como salsa, bachata, mambo, rumba. Tenemos también vamos a insertar una clase nueva, vamos a clases de folclore, pero estamos bien. intentando hacerlo con música en vivo. Eso es lo que estamos haciendo allí. También lo utilizamos para ensayos y para todos los realizadores que quieran Claro. hacer ensayos ahí para sus obras de teatro. Ahí estuve yo ensayando Fiebre de ti. Ahí vamos, Maravilloso, ahí vamos. maravilloso. Ahí Agradecido vamos. siempre por No. tu apoyo y la ayuda. Yo creo que es lo que tenemos que hacer los Sí. artistas que estamos pues del lado acá, claro. unirnos para poder sacar adelante proyectos que nos beneficien a todos. Es lo que- Exactamente. Es difícil.
Es difícil, Pero se pero no puede. imposible. No, nada es imposible. Yo pero creo que la comunidad cubana está necesitando de eso. Sí. Está volver a necesitando unirse de acá. volver a unirse, de crear cosas juntos. Tenemos público. ¿Cuánta Tenemos gente mucha no ha gente. llegado aquí que Demasiado. conoce el trabajo que hemos hecho nosotros de Exacto. toda la vida y ahora están aquí? Es cierto. Entonces, eso lo que hay es que unirlo. Y también emocionalmente, intelectualmente, por ejemplo, ustedes ahora que tienen este espacio, que la gente lo ve, de vez en cuando también mandar esos mensajes, Sí. esos mensajes de unión, de que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque si no, Hay que Es que apoyarse. no va a haber forma de... Siempre lo hemos dicho cada vez que hablamos de algún lugar, que este es el objetivo de este podcast. Sí. Y es el objetivo, no de un podcast, sino de 3 amigos con los invitados, Exacto. sentarnos a hablar Mm. y realmente estamos en la paz. Sí. O sea, en Cuba pudimos haber hecho muchas cosas, todos, Claro. buenas, malas, y llegamos a un tope, bien, felicidades, pero ya la que es empezar de cero. Ujú. Hay que Y tú empezar puedes de ser una estrella en tu país, en Cuba, como lo hemos sido todos, ¿está? Cuando llegas acá, la cosa cambia. Exacto. Entonces se puede. Pero hay que Claro, unirse. pero yo creo que, por ejemplo, no es tanto empezar de cero, que yo. porque, por ejemplo, mira, la experiencia que Yuli como artista tiene, eso, o sea, ya eso viene con ella. Sí, Ya ella sabe cómo sí, uno lo que pero tiene que el buscar negocio estrategia. es Claro, distinto. O ahí sea, es donde no hay es empezar que... de cero. O sea, sí tienes que conocer, en caso de bailarines, técnicas nuevas, no centrarte en algo específico para que puedas tener un poco mayor de libertad. Ponerle. Sí, y yo- lo mismo pasa en el audiovisual. Mm. Tú tienes que expandirte. No es como que yo solo hago videoclip, No, claro. te lo entiendo, fine, felicidades si solo haces videoclip. Si te va bien y haces plata, good job. Si no, tienes que tener ciertas ramas para poder ver cómo funciona el negocio. En Cuba es una cosa, cuando vos hacías videoclip en Cuba, cobrabas por un videoclip X cantidad de dinero, Mm. que daba y se vivía bien. Sí, claro. Pero acá las cosas cambian. Sí. Sí, Mucho, cambia mucho. mucho. O sea, Tú lo todo- dijiste en todo una cambia. entrevista, Sí, él lo dijo sí. en una O entrevista. sea, que tú ¿cuánto no es lo habías- más que cobraste a un videoclip en Eso. Cuba? En Cuba, no menos de $5,000, porque era Wow. lo que yo necesitaba para poder tener la infraestructura. Ujú. Claro, Por o sea, ejemplo, para el equipo. aquí me he sorprendido haciendo videos clips por $2,000, $3,000, Dios mío, qué cambio. porque no tienen el capital No, para, y te dicen, para invertir en No, te eso. estoy pagando mucho. Exacto. Te estoy pagando mucho. Exacto. Es muy No. difícil. ¿Qué Tú fue no te una de las solo- cosas que más te chocó cuando empezaste a trabajar aquí? ¿Fue aún más o menos eso o no? A mí lo que me chocó fue, yo creo, la falta de preparación. Sí. Siempre hablamos de eso. Hay falta de preparación. Por ejemplo, yo a veces llegaba a los lugares con una expectativa muy elevada, ¿no? Y yo decía, no, tengo que ir preparado porque estamos en Estados Sí. Unidos. Ah. Y cuando llegaba al lugar me daba cuenta que lo que me rodeaba estaba muy por Sí. debajo De tus de expectativas. las expectativas. expectativas que yo tenía. Sí. Entonces, eso es lo Te que, chocó muchísimo. lo que he ido encontrando, la falta de preparación. También aquí la gente joven tiene muchas herramientas, tiene cámara, tiene todo, pero está muy enfocado en el contenido de las redes sociales, Sí. que eso es importante, pero ese es como el background que tienen. Nosotros traemos un background mucho más Diferente. Mucho amplio, diferente. de producciones más grandes, de conceptos artísticos mucho más elevados, Claro, de un claro. rigor a la hora del trabajo mucho más elevado de cuanto una producción. Aquí es mucho más sencillo. Sí, pero yo creo, ahí discrepo hasta cierto punto en el hecho de que hay clientes para todo. Claro. Hay clientes que sí es para resolver con una camarita y escapa, Mm. y hay producciones grandes donde sí realmente es un equipo con todo Claro, lo que lleva, claro. y si tu trabajo es subirle el trípode, ese es su trabajo, subirle el trípode. O sea, Sí, pero yo sé lo que dice Sí, Yandro. pero por ejemplo, es así. aquí yo en el 2000, creo que 16, 17, vine aquí a hacer un video con Rosario Flores, Ok. a una producción alto con todo un equipo. Pero fuera de ahí, yo no me he vuelto a encontrar un equipo de producción con ese rigor todo. del que tú estás hablando. hay públicos para todo Porque el mundo. no hay o sea, dinero, son no hay nichos. dinero para tener esa infraestructura alrededor. Sí, Exacto. sí, depende. A no ser que sea una depende, producción, claro, depende por supuesto. quién sea el artista o depende para quién sea. Mijo, O sea, yo he trabajado con artistas así de un Sí. nivel. Yo y siento la que aquí no producción le son tiran dos tanto a cámaras. eso. Exacto. Claro, Y pero lo que te ponen no es una le mesita tiran, con no- 4 cosas de Mm. picar. No hay buen yo he trabajo tenido de todo un poco, producción. o sea, yo he tenido El todo un trabajo, poco. por supuesto, cuando es una producción a un artista importante, una producción donde hay dinero y
Por supuesto que se siente el rigor, pero que no es la media que nos No es la podemos encontrar media. Y nosotros. cuando que en Cuba sí, eso tú sabes que me lo decía Alejandro Pérez. Sí, sí, sí. Cuando Alejandro, yo estaba en Cuba, todavía no había venido para acá, y Alejandro me decía, Yuli, que aquí yo gano más dinero que allá. Ajá. Sí, Y sí, yo le sí. decía, Eso pero sí. Ale, ¿cómo es posible? Me dice, no entiendo, porque la gente va a Cuba y lleva un presupuesto para hacer ese videoclip. Aquí se lo quieren guardar. Porque aparte aquí, si tú sacas el presupuesto real que hay que tener aquí, Es mucho es dinero. mucho, porque un bailarín hay que pagarle. Desde Comparado con Cuba es ensayo, mucho más. No, horas de y lo que hemos trabajo. hablado Sería otras mucho veces, que más. aquí los artistas no son tan bien pagos. No, es muy complicado. Es muy complicado porque además estamos dentro de una industria que todavía está en crecimiento. Total. Por ejemplo, los artistas cubanos que están aquí, que son los que pueden de alguna forma darnos contenido a nosotros, no todos tienen el nivel necesario para poder pagar esas producciones. Entonces también la mentalidad es muy de resolver, muy de audiovisuales, muy simples y muy pequeños, simple y llanamente para poder sacar un poco de view en YouTube, En YouTube, sí, eso es lo y que darle un gusta. soporte a la canción. Exacto. Eso es lo que más está lo hacían en dando. Cuba porque salía más barato hacerlo en Cuba. No es lo mismo gastar $5.000 en Cuba, que con $5.000 podías hacer una producción como la que vos hacías en los videoclips, que acá con $5.000 pues no te cubre. Sí, pero por muchas ejemplo, cosas. lo que pasa es que en esa época Cuba $5.000 era $5.000 no, en Cuba también. Sí, porque y estaba comprarle una teniendo un cámara que te sale desarrollo, $500 a $1.000, más o menos una cámara buena de cine profesional. pero O sea, estábamos teniendo un desarrollo en esa parte de la diversión muy elevado. Todo empezó con el boom de gente de Sony, sí, Alejandro Pérez. y Alejandro, pero todas las ideas creativas, podíamos tener bailarines infinitamente, que eso en cualquier parte del mundo cuesta mucho dinero. Claro. Cuesta mucho dinero y nosotros en Cuba tenemos los escenarios, teníamos la magia, teníamos equipos de Las producciones, las locaciones bellas. que aquí es muy complicado. Aquí todo eso es dinero, se traduce en dinero. Todo es dinero, Y eso es todo más lo es que- caro, dinero. o sea, y más caro, eso sí es verdad. Y Todo claro, dinero, pero esto lleva un traguito. ¿Dónde está el aliñado? Bueno, yo Ay, te- ay, alguien me yo- puede El traer traguito de Salud, que nosotros. siempre- Yo creo que No, lo Robe, voy a pero ya nos buscar estás yo. cambiando. mira ya el no. aliñado acá, ¿no? No, pero ese es el de- Este está No, frito, ¿te yo acuerdas lo en voy a Cuba que era buscar. decoración? Sí. Era atrezo, esas cosas. O sea, Bienvenido a los este se puede Estados tomar, Unidos. pero como está a tiempo. Esto es atrexo. Sí, bienvenido a los Estados Unidos. Esto es un robo. Este está más frito, más preparadito, más Sí. bonito. Muchas gracias. Hoy me tocó Yuri, traerlo yo sí. porque no Qué se Marino se fue rico. para allá. Gracias. Este es un traguito, tú lo debes conocer, Sí. Yandro. El aliñado, ¿tú lo conoces? No. El aliñado es una bebida oriental. Mm. Ya he hecho el cuento muchas veces en este Oye, programa. Pedro. Ya, Rico. es una bebida. Vamos a brindaba yo. a brindar. Salud. Yo tomando sin Salud. sudar. Bueno, Salud, chicos, vamos papi. arriba. Ay, porque nos Qué vaya todo rico. súper lindo aquí en este país. Yandro, ¿qué tiempo llevas aquí ya? Aquí ya voy a cumplir 3 años ya. De fuera de Cuba hace 4 ya. ¿Quién fue la Porque- primera? ¿Le fuiste para México? Ay, disculpa. No, estaba en España antes. Me fui a España. Ese la vida, Oye, tú sabes. Ese la vida, sí. Te pregunté cuando vino. ¿Dónde estuviste antes? Está. Niño, Ay, Dios mío, ¿Y tú te ustedes? acuerdas. estuviste en España. Y tú, Yuli, por ejemplo, en el caso tuyo. Ay, se cambió la entrevista. No, pero para Dale, me saber, gusta. para saber un poco, en el caso tuyo, ¿qué es lo que tú extrañas un poco de ese proceso anterior tuyo como creativo? Es un Sí. tema muy duro. Sí, a mí me ha golpeado muchísimo. Como yo le dije en la entrevista que le hicimos a Katia, uno llega aquí y piensa que todo lo va a hacer fácil, Claro. que lo vas a resolver todo en un día y no es así. Yo tenía un trabajo muy bonito Lindísimo. al que yo le entregué toda mi vida, le entregué toda mi pasión, paso a paso. Fue un proyecto No, y hecho que tenía mucha gente a tu 600 alrededor. niños yo llegué a tener dentro de la compañía y fue un proyecto que yo hice comunitario para ayudar a los niños de la comunidad, que eran niños desfavorecidos, sin dineros, familias disfuncionales y entonces sin costo alguno. Ahí lo que pagaban los padres era para la limpieza del estudio. Y tú hacías para- espectáculos y con hacíamos todas las- grandes espectáculos, lindísimo. los teatros se llenaban, y fueron 17 años Y se haciendo siguen eso. llenando, perdón, porque todavía lo tienes. Sí, en lo Cuba. tenemos Sí, todavía está. Hay unas personas que se están ocupando de esos niños porque sería injusto de mi parte. Ya me fui y los voy a abandonar. No, esos niños yo no los voy a abandonar nunca. Porque son padres que llevan 17 años confiando en mí. Ya hoy ¡Ay! muchos son Eso profesionales. merece un aplauso. Me encanta. Mi edad. Y muchos de ellos ya hoy son bailarines profesionales que Claro. tú has usado en muchos videoclips también allá. Muchos están por el mundo entero y para mí es un orgullo ver que yo haya formado tantos Sí. bailarines. Pero mira, esa pregunta nadie me lo había hecho y de verdad te lo agradezco Me porque encanta. es algo que uno siempre le gusta decir porque es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Qué Del lindo. Exacto. trabajo que hice con los niños. Yo digo que saber- aquí se va a lograr mucho también. Sí, y me ha resultado un poco difícil porque aquí
hoy estábamos hablando de que a veces los padres, a mí me costaría mucho trabajo decirle a un niño, tú no bailas porque tú no tienes dinero sí. para pagar. Claro. Para pagarme. A mí eso me costaría mucho porque no está dentro de mí. Entonces yo le daría clase a un niño aunque no tenga dinero. Eso, y aquí es difícil porque tú dices, tengo que vivir, Tengo que pagar. Claro, tengo que... Pero bueno, tengo que ver cómo yo resuelvo esa parte de mi vida. Es que esa los parte costos- sentimental. Los Tengo que costos de ver. vida cambian. Sí, Ujú. Sí. Los costos de vida Muchísimo. cambian y eso influye. en sí, todo. pero ha sido difícil, pero no va a ser imposible. Para nada. Porque yo me siento con toda la capacidad y toda la fuerza del mundo para echar para Y adelante. aquí estamos todos a tu Aquí ladito, estamos. mi amor. Mira, Mira. mira tu espacio Sí. bonito y que también ahí, aunque tú no lo creas, estás haciendo lo mismo Sí, y en sí. algún momento eso va a empezar a dar los A coger resultados auge, que sí. tiene que Esto dar. es de resistencia. Sí. Es de resistencia y de no dejar que la cotidianidad te trague. Porque cuando te traga, entonces uno empieza a abandonar los sueños y los sueños son los que te mantienen Vivo. todo el tiempo echando para adelante. Echando Y para más adelante. acá puedes soñar. Y más aquí. Mira, Sí. este niño llegó aquí también. Él salió de Cuba cargado con su mochila y se fue para allá, para Uruguay. ¿Mm? Sí, o sea, Y en Cuba trabajé en la televisión Sí. como asistente de dirección y codirector y me fui a Uruguay a vivir y trabajé en lo mismo. ¿A para- dónde? ¿A Dubái? Uruguay. Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay. la plastilla Uruguay. arrastra La la R, R. el Lo que R, me la diga R. la R es buenísimo. Pero yo no sé por qué le mete la lengua para adelante. Sí, o sea, mi R es buenísima. Pero, o sea, de eso, me fui a Cuba a vivir a Uruguay y trabajé en lo mismo en la televisión allá, CNN, ESPN, y llegó un tope y vine para acá. Claro. Empecé de cero, hoy por hoy tengo mi productora audiovisual, estamos bien, vamos Gracias a ir a Dios. mejor, Muy gracias bien. a la Gracias vida, a Dios. pero son 3 años que llevamos en este país nada más. Sí. Y siempre a todo el mundo le digo, tú puedes, pero depende de ti. Sí. Es Sí, que, o sea, ella con ganas de seguir adelante lo ganas, valoran. es ganas. No, es gana también y es también la inteligencia para capitalizar lo que uno como individuo tiene, el potencial que uno como individuo tiene. Yo creo que ahí es donde está el ejercicio. Sí. Incluso yo lo veo mucho, como gente de ideas pequeñas logran Capitolio. hacer algo. Es ahí la habilidad que nosotros como que debemos despertar, que la traemos dormida del comunismo, ¿no? Sí. Es ahí donde uno tiene que trabajar mucho en uno. Por una parte, por la parte intelectual y creativa estamos muy desarrollados, pero por la parte de negocio y la visión de negocio, yo creo que es el ejercicio que tenemos que empezar a hacer. El Exactamente. cubano en eso sí está atrás, en negocio. Mm. Y aquí es negocio puro. Y 2 cosas tienes que tener en este país. Una, confiar en ti, que es importante. Claro. Y la otra, venderte. Si tú no te vendes, nadie te compra. That's it. Por eso yo Sí. me vendo, caballeros. Si quieren bailar, ya saben, vayan para ahí, para la calle. Ya, ¿qué prefieres? ¿El cine, el teatro o el audiovisual como videoclip? Yo creo que el teatro para mí es importantísimo, el cine también. Y el videoclip yo creo que es el ejercicio. Imagínate que en el videoclip yo pude experimentar tantas cosas, porque todo lo que yo me imaginaba, ¿no? Que yo quería ver, yo decía, de pronto, por ejemplo, yo veía una película de boxeo, y yo decía, me encantaría explorar el mundo, y automáticamente Ya el lo próximo hacía. video yo Mezclas una historia con claro, boxeo. y empezaba a explorar esas atmósferas. Igual, lo mismo me pasó con el baile. Con el baile, el musical a mí me encanta mucho y dije, bueno, quiero hacer musicales y por eso empecé a usar bailarines dentro de él. Y yo creo que eso me dio la posibilidad de experimentar todas esas cosas y todas esas atmósferas. Y aprender a contar historias en un espacio de tiempo muy pequeño, a través de la imagen, a través de símbolos, de sensaciones. El cine es un poquito más de la historia, elaborado. Y el teatro ayuda mucho también sobre todo al análisis que uno puede hacer del hecho artístico, ¿no? Uno mirar algo y darse cuenta si eso tiene un valor o no artísticamente. Pero me has dicho lo bueno de cada uno. Ujú. Pero ¿cuál te apasiona más? Sí. Yo creo que el teatro. El teatro. El teatro. Todo el mundo dice el teatro, igual que Chris y Omar que estuvieron aquí, claro. también dijeron que el los teatro. actores, Porque olvídate, el teatro, imagínate, es como la mente de un niño. Uno cuando está en el teatro es como el niño cuando se pone a jugar. ¿Te acuerdas del niño? Y entonces uno juega con el carrito Experimenta. y uno inventa, se lo imagina todo, se lo puede imaginar todo. Eso es la magia que O tiene sea, el es estar teatro. encima del tabloncillo, ahí. Y ahí Ya. se convierte eso en lo que tú quieres una que se sueño. convierta. Es un Sueño. En sueño. una obra, mi amor, de Es teatro. un sueño. O sea, y hablando de obras, presentaste una obra de teatro acá en Miami. Aquí, eso fue también el ejercicio de lo que, como empezamos hablando, ¿no? Yo dije, bueno, si tenemos un público
que nos conoce, que sabe de lo que somos capaces nosotros, lo que somos capaces de hacer, vamos a aprovechar ese público. Y viene el proyecto de Fiebre de Ti, que fue una obra que yo hice en Cuba, que se llamó, en la versión cubana se llamó Locos de Amor. Y entonces hice esta versión para hacerla con Chris, con Amalia Gauta, Bangán, Omarito, dije Chris en vez de Omarito. Para mí ellos los Que dos es lo son mismo, uno. o sea, es lo mismo. Es Omar, pero el Cris Omar yo creo que... O sea, los tuvimos. Y tuvimos la suerte de que en nuestra primera temporada tuvimos un público que nos apoyó. Gracias a ese público pudimos hacer el espectáculo. Y es una fórmula que hay que seguir repitiendo, Sí. que seguiremos haciendo, porque yo creo que eso, aparte que le va a dar vida a la comunidad, Mucho. nos da vida a nosotros como artistas. Claro. Yo aquí no he ido Entonces, todavía a es ahí. ninguna obra de teatro. Te la estás perdiendo y esa te la perdiste, es maravillosa. Yo Esa ahí fue muy linda. lloré, yo me reí, ¿Verdad? yo me puse tensa en muchos momentos como diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Fue una obra Sí, llena de fue. emociones. A mí me encantó, fuerte, Sí, sí, fuerte, fuerte el tema. Dentro de las obras así que más populares tú tuviste fue Sistema, ¿no? Sistema, muy Loco bueno. de Amor y Locos de hubo Amar. otra. Hay otra que se llama Derrota. Derrota. ¿Cuál Esa fue la que más disfrutaste así? El proceso. El proceso, yo creo que Locos de Amor. Sí. Sí, Por eso fue. es que la repetiste entonces aquí. Con Por Fiebre eso, de no, Ti. también es que es una obra que impresiona, impacta mucho al público. Y es lo que yo quería, porque por ejemplo aquí en Miami el teatro que predomina es la comedia. Y esto es una obra dramática, pero que impacta al espectador. Y era el impacto que yo quería, que el espectador dijera, oh, ¿Qué es esto? esto es teatro de Sí. verdad y emociones de verdad. Sí. Era lo que quería. Eso pasa del escenario hacia el público. Y ¿Qué hay detrás del detrás? escenario, ¿qué ha pasado bueno? ¿Alguna anécdota buena en ese backstage que nadie ve? Pero aquí Aquí. Bueno, aquí yo creo que algo bueno es también un poco el proceso con Alexis Valdés. Ujú. Por ejemplo, yo en Cuba nunca había hecho comedia y aquí desde que llegué he tenido la posibilidad, que yo creo que es un don que yo siempre he tenido, que siempre he podido trabajar y personas con alto conocimiento me han abierto sus puertas para que yo pueda entrar. Y en este caso fue Alexis Valdés, que es un gran comediante, una persona que ha hecho mucho por el teatro aquí en Miami. Toda esta grande temporada que vemos ahora es gracias a ese Que ha esfuerzo construido una base. que hizo él, que construyó eso. Y él me abrió las puertas de su espacio para yo poder codirigir con él y hacer comedia que no había hecho nunca en Cuba. Y poder compartir también con grandes actores que en Cuba nunca tuve la posibilidad de trabajar, como Dianelis Brito, Tan buena la misma Claudia, el mismo Alexis, Iván Camejo. He trabajado con gente. Entonces yo creo que ahí es donde ha estado lo bueno y todas las locuras que hacen ellos en el claro. camerino. Por ahí va la... Eso es la lo cosa. que no ven el público. Eso es lo que no ve el público. Pero detrás, en ese backstage, pasan muchas cosas. Porque creo que la parte más linda, que a mí Sí. me encanta, es esa preparación Sí. de todo, desde crear una idea a llevarla a cabo, pero esa preparación de vestuario, de maquillaje, de corre, de que el corazón te empieza a latir Sí, cuando te sí. dicen en 5 minutos Ya se va. comenzamos, Eso. la piel se te empieza a alisar y después te paras en el medio, ves todo el público y te dices, bueno, comencemos. Aquí está. Igual también el teatro te prepara para poder aguantar ese golpe, esa sensación. Sí. Porque como es algo que tú vienes preparando y que tú has ensayado, eso te da una cierta seguridad que ya cuando llegas al momento de presentarlo al público, si te aferras a ese trabajo que has venido haciendo, la garantía de éxito es mayor. Y es lo que da un poco de seguridad para uno poder aguantar ese miedo que le entra a uno. Siempre antes. sientes ese miedo Siempre, antes. siempre. Y aunque estés dirigiendo, aunque estés Siempre. dentro de escena, Sí. siempre tienes. El día que no Siempre. sientas eso, dejamos No de eres ser artista. Eso te iba a decir, el día que uno que se dedica al arte deje de sentir, el corazón Yo creo que es le eso. late. Eso es lo Vete. que nos hace adicto Vete. al proceso ese de Yo cada trabajo. vez que estoy haciendo transmisiones en vivo, que estoy switchando con varias cámaras, o sea, yo me Estás pongo nervioso, nervioso, o sea, y es claro. como que yo me tomo una Sí. cervecita antes, que lo aprendí a Anita Rabasa, yo me tomo una cervecita Sí. antes, me siento Y no se te empiezo. olvidan las cosas con la cervecita. Eso es, o sea, esa es, Con ya no, que la esa es mi tradición. Yo me tomo una cervecita, Anita, te quiero,
O sea, A mí me da tanto mi mamá- miedo que si yo me tomo una cervecita o algo, yo puedo hacer cualquier cosa. A mí me encanta. Y para mí Por eso, eso se que toma la ya- pizza rayo, por eso se toma por la eso yo me cerveza tomo antes de una, o empezar. sea, yo me tomo una. Porque te pones nervioso yo para venir llego para acá, acá a hacer el programa no, también. pero cada vez que yo monto todas las cámaras y que voy a hacerla con vivo, que están grabando, que mi cabeza está, Claro. aparte de hablando con usted y con el invitado, mi cabeza está pensando en el botoncito rojo que tiene la cámara, en que tu Aquí no lo ves lucecita, encendido. yo sí sé dónde está. Sí, ay. De que el micrófono, o sea, el micrófono que tiene Liz tiene una lucecita roja, significa que está grabando. No, la O mía sea, está verde. No, Ah, bueno, tiene una verde y roja al rojo. lado. Tiene una roja al lado. O sea, mi Tú estás cabeza está controlando, pensando claro. en eso. Y eso, el día que uno pierda eso, Sí, deja sí. hacer arte Sí. y haz otro trabajo digno Y también. no te pasa a veces, por ejemplo, que grabas algo y lo criticas tanto. Sí. Ay, no, No, pero aquí, todo el tenemos, aquí, tiempo. aquí ese personaje lo tiene ella, Sí. mira. O sea, tú no ves que yo les digo, paciencia, relájate. No, yo me No, pongo y muy hoy, nerviosa, hoy me mira, pasó, para todo. hoy me pasó que odio, yo un miedo que tengo es borrar las tarjetas de la cámara. Igual que a mí me da mucho Yo miedo. tengo 1000 tarjetas, 1000. Y hoy, ayer Yo- firmé con un cliente. Hoy me pongo a organizar todas las tarjetas, ¡fum! Borro una tarjeta Mm. Y es la digo, de él. nah, Borré la que era. dije, Borré- nah, ya, el corazón así, la Así tiro. me pa- Y yo dije, yo en mi cabeza, yo saqué todas las tarjetas de la cámara, no tengo ninguna. Y cuando reviso todos los tarjeteros, no encuentro. Y cuando veo, digo, ok, calma, ve al cuarto y estaba la tarjeta todavía en la cámara. Ay, Mira, y el corazón, y el cliente me Sí, dice, sí, ay, dime, madre. Robert, ya tenemos el video listo. Uno como que Y yo, uno dice, ¿quién me mandó a meterme en esto? Porque yo tengo que tener este test. Ah, sí. O sea, yo hago Así un me- trabajo hoy, esto mismo, yo agarro las 3 tarjetas de las cámaras y la pongo aparte en la computadora. No las uso hasta que yo termine de editar el programa. Claro. Porque eso me da miedo. O sea, a todo el mundo le digo, y copias, hago 500 copias de todo, de todo. Pero, o sea, ¿Nunca te ha pasado que se te ha perdido La tarjeta. la información de las tarjetas, de lo que has acabado, hice acabado una de boda, grabar? hice una boda el año pasado, A mí me pasó. ceremonia en vivo, tips para que lo aprendan por favor y no les pase. Ceremonia en vivo, yo pongo las tarjetas, yo soy muy caprichoso, las cámaras tienen para 2 slots de tarjetas, por favor úsenlo, yo no lo uso, ¿tá? Y graben en 2 tarjetas, grabo en una, la cámara se quedó sin batería y al quedarse la cámara sin batería, No guardo. dio como un error en el archivo. Y yo no me doy cuenta en eso porque, ok, se acaba la ceremonia, 4K, hora y media de ceremonia. Y entonces, Ya, todo bien, fue. Al día siguiente, llego, descargo la tarjeta, no sé qué, y cuando veo me da un error el Ay, clip. mi madre, Y me dice ¿cómo el le video, dio un error de formato, no sé qué, estaba. Y mi Y- cara como diciendo, y el corazón ok, así. era el plano general, era el plano general de todas las Ese fue el video. Era lo único que había. No, yo tenía 3 cámaras. Bueno, tuve que Ah, pagarle un website que gracias a ese website se pudo recuperar y Ah. arreglar ese error, Gracias a pero Dios. se recuperó el clip sin sonido y con una velocidad que no era la que tenía el clip. Entonces tienes que sincronizarlo sin sonido, ajustarle el clip a la velocidad para llevarlo acorde, es una locura. O sea, Sí, ¿Qué pasa, sí. Matilla? pero ¿No pasan te ha mil pasado? cosas. Haz tu anécdota A que te mí, pasó. a mí sí me ha pasado, Imagínate tú que yo de pronto, no tanto porque yo siempre he tenido gente que se encarga de eso, pero una vez le grabé un concierto a Leoni en la Plaza Vieja y el editor que lo estaba editando tuvo un problema eléctrico y se le perdió el disco duro, se le echó a perder completo y el concierto completo se perdió. Ay, Dios mío. Yo me quise morir. Duele. Yo perdí un programa completico que yo le hice de entrevista a Luna Manzanares. Bello, bello, bello. Y perdimos otro también. De Miguel Abreu. Y el de Miguel Abreu. El- Tan bonito. Mm. Y yo perdí eso en un disco duro. Yo hago tantas copias por eso, bro. Pues, Sí, pero a veces no es por ejemplo, a veces también es la sorpresa de que tú estás grabando algo y de pronto, por ejemplo, te das cuenta que está fuera de foco, Claro. que de pronto el sonido no es bueno. Y cuando uno empieza a descargar y encontrarse Tú esas dices, cosas, "Ay, uno dice, Dios". ay, Dios Porque mío. tú terminas de grabar, todo el mundo se va, se Ujú. recoge Y ya todo. todo el cuando mundo llegas a tu dice, casa, "Bueno". tú empiezas a revisar. Y Y ahí es tú te ahí vas dando cuenta de los problemas y tú ay, dices, Dios mío. Dios mío. Ok, primer problema, segundo problema, Segundo, tercer problema. Bueno, la boda me demoré como un año en editarla. Sí, Dios ¿no? mío, Porque Robert. yo la tengo que hacer cuando el corazón sienta Claro. que yo limé eso, cliente, Sí. ya tienes la boda, todo bien, te quiero. Pero esos errores, tú sabes, con la cabeza caliente, no lo puedes hacer. O sea, No, tienes no. que dejarlo a un lado. Sí, tomarle tu y tiempo quitarte ese nerviosismo para poder cogerle amor y volver a y volverlo enfrentar. a hacer. Porque si no, yo le empiezo a hacer rechazo
y me pongo tan nervioso y que tengo que dejarlo a un lado para poder yo relajarme y empezar a trabajar con el material, porque si no... Yandro, ¿extrañas todos los procesos de trabajo que hiciste en Cuba? No. Yo lo que extraño, yo no extraño casi Cuba. Yo lo que extraño de Cuba, diría, sería a ciertas y determinadas personas, porque sé que trabajé mucho y que tuve muchas posibilidades, pero siento también que esto era necesario, porque esto me ha dado un crecimiento que no lo iba a tener, no lo iba a tener si me hubiera quedado, en Cuba. Yo creo que es la nueva meta ahora mismo. Sí. Y estamos bien al final, porque mira, estamos juntos, nos Sí. podemos sentar, conversar, podemos Trabajar, colaborar. hacer muchas cosas, sí. Entonces yo creo que no ha sido tan malo. Ha sido muy, muy bueno. Peor la están pasando los que se Los que quedaron, están allá la están los que pasando se quedaron muy mal. allá. Sí. ¿Qué metas así tienes como por decir, Dios mío, quiero cumplir esta meta? Bueno, ahora lo que quiero es empezar a hacer teatro y hacer de eso un negocio. Sí. Que sea rentable, que se gane dinero con eso. ¿Aquí hay mucho teatro o no? Hay muy poco. Muy poco, ¿verdad? Muy pocos, hay muy pocos. Está el trail, que es el que o sea, comercialmente está Para latino. más activo, pero no se comercializa todo lo que se pudiera comercializar el teatro aquí en Miami, que es una ciudad tan multicultural, que recibe muchos turistas. Pero- Era para que esta ciudad estuviera llena de Llena de musicales, baile. musicales latinos, espectáculos de baile. Yo tengo un musical aquí en mi cabeza que lo tengo escrito por ahí y todo. Yandro, que aparezca un sponsor que quiera de verdad, Claro. porque ese es el sueño de mi vida, de verdad, Sí. hacer ese musical. Aquí se ha intentado hacer muchísimas cosas, pero yo no sé por qué siempre he fallido, porque Sí. el año pasado, en diciembre, fue el año pasado, el antepasado, se hizo un musical cubano, no Creo sé, que estuvo tu que mi hijo bailando. estuvo bailando ahí también, y Henry. Sí, Y eso lo estuvo hace, súper lindo, pero lo duró hacen tan todos los, poco. porque creo que hubo problemas de negocios ahí. Eso se hace casi todos los años. Esta productora lo organiza, pero me refiero también ya a musicales en los teatros, con Sí. historia, como se hace en Broadway. Sí. Aquí está todo el talento para poder hacer Yo no sé eso. si es que el público no es el... No consume mucho, tú dices, de aquí en Miami. Creo que no consume mucho Ujú. eso. Por eso se hace en Broadway, por eso se hace en Las Claro. Vegas, por eso se hace en New York, porque es otro público que está acostumbrado a eso, lo han adaptado a eso. Pero a Miami Pero le uno gusta... puede educar el público. Pero Sí, se claro, Yo educa. pienso sí. que esta ciudad Obvio, se edúcalo. puede Lleva educar. años Bueno, educar a sí. un público que hay que empezar a Claro. hacerlo. O sea, si no Sí. empiezas nunca lo vas a educar. Exacto. Y es la verdad. Pero es difícil, pero se puede hacer, nada es imposible. Fíjate que aquí Claro. mayormente los actores que llegan de Cuba no tienen casi trabajo de No actuación. tienen casi trabajo. Nada. ¿Te ha tocado Y hacer es otros duro. trabajos? Por suerte no. Por suerte no. A veces me quedo pensando, digo, que me hubiera gustado no ser artista. ¿Verdad? Me hubiera gustado haber sido un albañil, un Ay, eso le hice su obra, muchacha. mecánico. Porque, Imagínate, ¿sabes? Tamayo, mecánico. Para poder tener esa capacidad que tienen otra gente que tú ves que se ponen a hacer. Y hacen de todo, Y lo que hacen le de parezca. todo. Y ganan dinero. Uno está muy, muy atado Al arte, al arte. Por cierto, yo, bueno, de vez en cuando hago mis videoclips, hago Sí, mis eso es lo podcasts, que- eso- dirijo eso es lo que teatro le falta. con Alexis, edito mis cositas. Y entonces eso me ha permitido. Sí. Claro, sí. Se necesita más. Se necesita más. Y es en lo que tenemos que trabajar. Sí. Es ahí. Es por eso que, Pero bueno, que no he has tenido tenido- no he trabajo tenido que también. hacer otras Porque cosas. los videoclips aquí sí hay muchos videoclips. Claro. Lo que pasa es que lo pagan muy mal. Muy mal. Vamos, Ay, muy sí. Entonces los grandes artistas con aquellos grandes dineros que quieran hacer su videoclip y necesitan tenemos. un realizador de verdad con una calidad Con extrema. toda la de la ley. Con toda la ley, aquí está Yandro Tamayo. Y los equipos que voy a usar son los míos. Es- Ah, bueno. Ahí Sí. Cámara Y aquí lo todas las tenemos cosas. todo. ¿Y los bailarines qué? ¿Los bailarines qué? Hola, Yuli, dándole promoción a Tamayo. ¡Ay! Se Viejo, pero es que es el momento de Tamayo, papi. Es una buena promoción.
mi amor. Sí. Producción audiovisual, lo que vos quieras, Produce. necesites, streaming o whatever, llámame. Tenemos todos los equipos, de reproducciones. Ya tú sabes. Fácil, Mira, sencillo, déjalo abierto. Es increíble cómo de 3 a, o sea, no sé cuánto más o menos puede durar una canción dependiendo del artista también. Vamos a ponerle 2 o 3 minutos, puedes contar una historia Sí. dentro de ese poco tiempo, o sea, es bien heavy ese trabajo. Sí, porque la síntesis debe ser fuerte. Y sobre todo no caer en lo que es por ejemplo, la descripción de lo que está diciendo la letra. Ujú. Eso es un error grave dentro del videoclip. Sí. Tú no puedes describir con imagen lo que la letra dice. Que lo hace todo Tú el tienes que, claro, uno tiene que... Yo a veces, por ejemplo, me doy cuenta de lo que dice la letra de una canción después que estoy viendo el videoclip, digo, ay, mira cómo coincidió esto y como este gesto que hace la bailarina, o sea, te redondea la idea. Y digo, mira, está triste y yo nunca me di cuenta que la canción hablaba de que estaba triste, tristeza. ¿sabes? Porque es una emoción que entra en uno cuando escucha eso y a partir de ahí empiezan Empieza a crear. a llegar imágenes que ayudan a completar ese relato. Es ahí donde hay que hacer el trabajo, completar el relato que la canción te propone. Ahí es la creatividad. Que Es ahí o sea, donde- que Todo el se, mundo que no se puede crea, realizarlo. tú creas la historia sin haber escuchado canción ni nada. No, yo escucho la la canción, canción. pero la Ah, canción ya. me da una emoción. Y yo cuento esa emoción, Ah, no ya, lo ya. que dice la canción. Ya Yo entendí. creo que eso es lo Sí. más lindo que tiene ser realizador audiovisual, Claro. es escuchar algo o ver algo y visualmente imaginártelo desde otra forma, Sí. desde otro Sí. punto de vista. Sí. Sí. ¿Qué tú crees de los... te ibas a No, decir algo? que te iba a decir que Disculpa. realmente eso es lo que hace todo el mundo. El artista hace la canción con su letra, ¿tá? Claro. Y el realizador, X realizador, o quien sea, hace lo mismo. Es como que la niña fue a la sala y Sí, el por video ejemplo, es la es niña la en niña en la sala. sala. No. Vos es creativo, o sea, Claro. otra cosa, ¿sabes? Claro. Mira, Claro. hay mucha tendencia ahora mismo de los videoclips no meterse, como decimos nosotros los cubanos, en una metatranca, que es lo que nos gusta a los creadores, meternos en esa metatranca. Ahora todo es más bien, tú sabes, un carro de lujo, una Claro. mansión de lujo, oro, mujeres. Es más rápido y te lleva menos dinero. El auto Sí. lo pides prestado por colaboración. Con una cámara lo sacas y en una hora sacaste un videoclip. That's it. Pero por eso es que se ha denigrado también tanto. Claro. O sea, es complicado y así pasa en todos los negocios. O sea, Sí. pero por eso volvemos y caemos al tema de siempre. Hay público para todo el mundo y Hay clientes público para todo para el mundo. todo. O sea, Porque es como- mayormente ahora mismo todo es el tema, estábamos hablando del tema de dinero. Todo el mundo ve un Ferrari, ya es el video. Todo el mundo ve Sí, una sí, casa claro. lujosa, ya es, o sea, te lo juro, Eso yo no entiendo también- que se ha denigrado todo. Sí, pero uno como creativo, ¿no? Debe tener muy en cuenta con el artista que está trabajando. Por ejemplo, el éxito de mi trabajo con Leoni siempre ha sido ese, que uno siempre se tuvo claro qué tipo de artista Leoni quería ser. Ujú. claro. Siempre se trabajó para colocarlo en esa imagen, en esa idea. Entonces, un trabajo cuidado de principio a fin para colocarlo en el nivel donde él como artista se veía. No, y algo también que Y- tenía bueno, y- pero es que mezclabas con a León y con los bailarines. Claro. Claro. No porque él tiene esa capacidad, él puede Ay, bailar, él él le puede actuar. gusta. él- Él le gusta. Entonces, y sobre todo uno a través de un videoclip, uno contribuye a la imagen que los demás van a tener de ese artista. Claro. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre. Cuando tú vas a contar una historia alrededor de un artista, ¿qué tipo? Tú no puedes contar una historia alrededor de, por ejemplo, de Gloria Estefan, como lo vas a hacer alrededor de Karol G. Ujú. No, nada que ver. Son miradas, son Totalmente visiones distintas y diferente. artistas distintas. Gloria tiene una carrera, tiene una imagen de un artista global con una experiencia amplia. Karol G es más urbana. Entonces todo eso va influyendo en la mirada que uno puede tener sobre el videoclip. video. Cuando tú vas a hacer algún videoclip que te llaman para el artista, te llama para el videoclip o su manager, quien sea, ¿tú escoges el equipo o ellos te proponen el equipo? No, yo lo escojo. Tú escoges Yo tu escojo, equipo de sí, realización. sí. O sea, ¿No? eso Porque le viene a director. veces, muchas veces, el Ellos- manager dice, no, nosotros A tenemos- veces, pero a veces te encuentras gente o manager o artistas como que lo tienen todo muy claro en su cabeza, Ujú. supuestamente lo Sí. tienen todo muy claro y te piden cosas que uno considera que son feas, que son cheas, Ujú. que no van a aportar
entonces uno tiene que lidiar, porque se creen que, entonces tiene que lidiar mucho con eso. En el caso mío, yo he tenido la suerte también que cuando vienen a mí es porque lo que quieren es precisamente eso, mi visión. Pero a veces te encuentras gente que tú tiene dices, su Dios visión. mío, que lo que hacen es entorpecer Exacto. El el proceso y darle un tono a las cosas que no es el que uno como artista ve. Claro. Y tiene que batallar siempre con eso. Bueno, tenemos un regalo Ay, sí. para ti. Algo Tenemos un bonito, regalo A ver. para ti algo bonito. que de Vivian Miel, si quieres, gordo, cremoso y con bastante melado, poquito, papá. Poquito acaramelado, ¿eh? Mira acá, Yuya Mira. Miel. Ya. Tienes una cámara. ¿Desde cuándo Gracias. no veías los coquitos? desde Cuba no lo veía. Bueno, ya no hay ni coquita. Vaya, no es ni que Ya no hubiera- hay ni coquito. Ya no hay ni azúcar. Para hacer los caminos caramelados. Pero bueno, Oye, caballero, gracias por Buenísimo. el ratico, de no, verdad. gracias a ti. Muy bueno. Gracias por responder los mensajes, por de verdad tomarte el tiempo a estas horas, de las venir. 9 de la noche, casi 10 de la noche. Son las venir 9:40. a comer, porque es la parte buena ahora. Ay, Sí, mira, qué escucha. buena, la Por Por eso fue que comelata. yo voy a ir. Todo el mundo. Mira, mira, antes de bailar, quítame la antes de la comida, quítame la mesa que Sí, hay que viene un bailar. pasillito. Porque Mira, pero es bueno. bailar, el sí, antes de pasillo que se viene por vaya. algo. El pasillo no es porque viene Sí. así porque queremos que venga el pasillo. El pasillo viene porque yo sé que a este señor le encantaba bailar y cuando era joven, tú montabas coreografía, pero la música que te traigo hoy, dime si te trae algún recuerdo. Ponme esa musiquita por ahí. Dale. A mí Dime me si te matan, trae a mí algún me matan recuerdo ahora esta bailando. Aquí musiquita. es la más linda. Eso es lo que ¿La más me tenemos encanta. ya ahí, marido? Bueno, yo me ayudas y quitamos esta mesa, Vamos por a favor. ver, vamos a ver. Vamos a ¿Qué recuerdo acomodarle le un trae cachito ahí, esto permiso, a él? Lili. Ahí tengan cuidado, chicos, con los vasos. Dime si esta música le trae algún recuerdo. Bueno, llegó la parte buena. Aquí salimos A todos. ver. Mira. ¿Estás seguro? A ver. Ah. Ya no mala. Eso está duro. Vamos, Robert, tú ven. ¿Cómo es? Dale. Vete que se ¡Ay! Espérate con este pie. Ahora sí. ¡Ay! Dice yendo con la cargada. No, Este pasito sí, este pasito. ¿Cómo? Este pasito. yo, nos vemos de verdad bien. ¿Qué? Dale, Joel. Cruza, abre. Eso es. Ahora sí. La cargada. Este se pone bueno, gente. Gracias, mil, caballo. Caballero, síganos y denle like, por favor. Somos tres con salsa. Otro papelazo más. Robert parecía que estaba borracho. ¿Cómo es? It's amazing. Claro, la gente se eriza cuando yo hablo inglés. Y el número que Andiel bailó era un número de Yomil El Dani urbanísimo, súper. Yo decía, pero, Cairo, ¿qué vamos a hacer con tantos bailarines clásicos? Esta gente está podrida en la cabeza. Así como que el gringo me miró así, disculpe. Me miró así como que no te voy a preguntar, no, porque me doy cuenta que tú no sabes lo que tú me estás diciendo. Cuando voy a la casa, cada uno. Pero es que todo el Bueno, bueno, es así. Pero tráela. Dame una. Dice, No digas eso. Decir lo que yo quiero. Disculpa, porque hay personas con el corazón sensible en Mi amor, Miami. la gente en Miami está muy sensible, pero no importa. Todo el mundo dice la parte de ballet, como El lo toma hombre, el tú hombre, sabes. tu Bueno, papá. realmente